Este espacio Es presentado por Estudio 8, producción audiovisual de alto nivel. Satelca, comunicación confiable. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Automercado Deleite, ven y deleítate comprando. Unidad de Rehabilitación Day Hospital. Barros Steakhouse, el arte de la carne. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Cari Hill Makeup, maquillaje a prueba de besos, abrazos y lágrimas. Monliu, donde reconectas con tu esencia. Bajo la producción de Camila Mais. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Nivel Mundo. Es un gusto estar con ustedes, además sumamente emocionados de abrir nuevamente esta ventana para poder girar desde lo productivo, desde lo útil y además con temas sumamente educativos. Siempre elevando nuestra conciencia a otro nivel, hoy desde estas bellísimas instalaciones de Barros Steakhouse. Gracias a todo el equipo de Estudio 8 por la producción, por la edición, por todo, y a nuestra querida Camila Mais en la producción, nuestro maquillaje de Karina Gil. Es más, hoy estamos sumamente agradecidas, contentas, porque vamos a tocar un punto bien interesante que tenemos que tener presente siempre, Marien. La educación del presente y del futuro. ¿Qué es lo que nos espera en este tema de la educación? Somos Adriana Boscaní, Marien Jiménez, y como bien lo acaban de escuchar, es nuestro tema principal el día de hoy, la educación del futuro. Sin duda, la primera inversión que debemos hacer es en educarnos, pero además de esto, ¿hacia dónde va la educación en estos tiempos cuando, de alguna manera, bueno, algunas carreras se están convirtiendo en prioridades para la humanidad y además de esto, la tecnología está avanzando a 1000 por hora? ¿Cómo fue la educación para una millennial como Marien? Sabes que yo recuerdo mi educación, siento que no ha cambiado así exageradamente. Evidentemente las plataformas y redes sociales llegaron a mi vida cuando estaba dentro de la universidad. Pero a nivel de primaria, yo creo que lo básico. Siempre el recuerdo, obviamente, el tema de física, química y matemática. Okay. Y hoy en día quizás no la escucho mucho, o no sé si es que ya no estoy tan involucrada con el tema educativo primario, pero no sé. ¿No la escuchas? No, yo sí escucho, y contabilidad sí se escucha. En mi época yo fui avanzando con la tecnología, es decir, empecé con mecanografía, luego llegó la computadora y empezamos a hacer, ¿qué es esto? ¿Cómo hago el trabajo en la computación? Sí, mecanografía. ¿De verdad? Claro, y era así, poner las manos, clic, 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 y era una máquina de escribir. Claro, luego llega la computadora y no tenías que darle tan duro, sino tuc, 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 tuc. ¡Wow! Era lo máximo, poder hacer un trabajo en computación. Me anclan, por favor, el sonido, el tuc, 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 y clic, clic, clic. Y sí, yo no soy referencia porque me gradué de 15 años, Mari, y yo estudiaba por estudiar, por pasar el examen. No tenía la fortaleza de la curiosidad que puedo tener ahora, que estoy madura, que quiero saber, esa sed de conocimiento, no la tuve en primaria. Y yo siento que esta nueva generación sí la puede tener porque se gradúan ya casi cumpliendo 18 años, entonces tienes como más conocimiento, conciencia plena de que lo que estoy estudiando me puede servir para el futuro, como cultura general, como historia. No me pasó. De hecho, yo leía por leer, o a veces agarro el resumen de esta novela, porque además nos ponían como siempre a leer tantas novelas, y hoy en día me arrepiento, quiero leerlas todas ahora, y dije, no pueden graduarse de 15 años, tiene que haber primer grado, 7 años, como hoy en día lo es. Yo lo hice de 4 años, primer grado. Es una locura. Y salía salía bien, pero demasiado caletre. No tiene que ser así. Pero hay algo que tú acabas de decir importante, y es acerca de esos procesos, ¿no? Y cómo ha evolucionado la educación. Además de esto, abarcar que la tecnología está siendo un precedente importante. Hoy a través de la universidad podemos ver, y luego de la pandemia, exámenes online, llenar formularios online. Es decir, hay un proceso mucho más ágil, mucho más rápido, mucho que te lleva a la inmediatez, pero que evidentemente nos lleva no a preocuparnos, sino a ocuparnos, a entender realmente cómo va a ser esa educación del futuro que ya es presente y cómo además las instituciones se tienen que adecuar para esa educación. Y por eso vamos a tener 2 especialistas, 2 invitados que evidentemente van a ser las voces oficiales de este episodio. El primer invitado es el profesor Víctor Pinzón, que además tiene
más de 30 años en toda la parte de la educación. Hoy en día es director del Colegio Integral El Manglar. Y la segunda invitada, Mariel, es la doctora Giovanna Indelicato. Ella es abogada y además de esto es la rectora de la Universidad Santa María Núcleo Oriente. Así que vamos a tener esas dos vertientes, la educación primaria y la educación universitaria. vamos a darle la bienvenida. Y ya se hizo la magia de Estudio 8. Contentas de tener ya a nuestros dos invitados en este panel sobre esta educación del futuro. Así es, la educación del futuro, además con dos invitados especiales. Por aquí yo tengo el lado universitario a nuestra doctora Giovanna Indelicato, además con más de 29 años en el ejercicio de la educación. Ella decía cuando llegó ahorita, ya ves que yo no soy educadora, y es importante aclararlo. Porque, bueno, evidentemente hay muchos hoy asumiendo ese rol que quizás no son educadores, pero han estado por muchísimos años frente a la educación. Y aunado a esto, llevar ahora dentro de ese proceso como rectora de la Universidad Santa María Núcleo Oriente. Y por allá tenemos más de 30 años de experiencia. El doctor, sí, el profesor Víctor es director actual del Colegio Integral El Manglar y sí, tiene más de 30 años de experiencia. De hecho, viene Margarita del Guayamurí, tiene muchísima experiencia en todo lo que es la educación primaria y secundaria, y también estuviste en el ámbito universitario dando clases. Víctor es un ícono de la educación del futuro, de lo que se quiere, de lo posible, de lo que necesitamos, de esos requerimientos que hoy en día los estudiantes tienen. Víctor, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por esa presentación, excelente. Gracias a ambos. Y hay algo en particular para comenzar y entrar directamente al tema. Ambos han podido vivir la evolución de la educación, siendo evidentemente estudiantes, ahora dándole frente dentro del mundo educativo como docentes y también dentro de esas direcciones, ¿no? Cada uno está en una dirección en particular. Sí. ¿Cómo han vivido esa evolución y cómo la han visto? ¿Se ha sido, es decir, sólida, beneficiosa, o creen que de alguna manera nuestra evolución ha sido lenta en Venezuela? Sí, bueno, es una experiencia maravillosa. En 29 años se crece como profesor también, porque el alumno te obliga, él te dicta la pauta. Así es. De hecho, ahora, vamos a decir, en la dirección he tratado de motivar a los profesores a que refresquen conocimientos, a que inventen nuevas formas de dar clase, que seamos más cercanos a los alumnos. Yo tuve, egresada de la Católica hace muchísimos años, yo sentía que no podía hablar como profesor. Que simplemente se presentaba un examen y salías bien o mal, pero ahora hay la cercanía con el docente. Muchas veces somos consejeros hasta personales de los alumnos. Entonces nos involucramos más con nuestros estudiantes y creo que digamos, el contacto humano no se puede quitar por mucha tecnología que queremos utilizar. Así es, importante. Yo la apuesto a la cercanía humana. Una de las cosas que a mí me encanta del proceso educativo es que es como una duna. Hoy está ubicada aquí, mañana amanece en otro lado. La educación, si bien los cambios no han sido tan pronunciados como el tema del teléfono, que en 30 años vemos la evolución del teléfono y hemos visto desde Palm, desde teléfonos que BlackBerry, si se puede decir, claro, hasta esto que tenemos hoy día. La educación en 100 años no ha podido cambiar en su estructura básica, es decir, un maestro, unas personas escuchando a ese maestro, unos lectores de nuca, es decir, porque todos siempre hemos tenido a alguien adelante, pero sí creo que es fundamental que la educación se ha movido a otras formas donde lo importante no está en la nota, lo importante no está en poder dar una buena clase, sino más bien moverse a que la educación es ese proceso donde la pelota se le pasa al estudiante. Y lo rico es el proceso de aprendizaje. Es lo que decías tú, que tú estudiaste para un 20, pero a lo mejor no te quedó el conocimiento. Claro. Hoy día las escuelas y las instituciones se mueven para lograr que el estudiante tenga un proceso de aprendizaje sano, un proceso de aprendizaje orientado a los intereses de ese estudiante y evidentemente a las necesidades del siglo XXI. Porque hoy día, después lo vimos después de pandemia, que el mundo cambió. Cambiaron las formas de trabajo, cambiaron las formas de estudio, cambiaron las formas incluso de dar clases. Muchos profesores se dieron cuenta que su método no servía. Se llevaron la tiza al Zoom. Y de cierta manera eso hizo que los mismos estudiantes, a través del pensamiento crítico, decían, este maestro a mí no me gusta. Lo quiero mucho, pero no me gusta. Claro. ¿Por qué? Porque no me está dando lo que yo necesito.
Entonces las escuelas hoy día y las instituciones se están moviendo es a dar respuesta hacia lo que significa las metodologías activas de pensamiento. Y esas metodologías activas de pensamiento es buscar formas donde el estudiante promueva sus intereses de forma colectiva, Totalmente. de forma cooperativa, donde todos somos parte de ese aprendizaje, estudiantes, maestros, directores, escuelas, universidades, porque de cierta manera, si no hacemos esos abordajes, nos estamos quedando muy atrás. Lo que dices es tan cierto, es decir, que en la educación del presente podríamos confirmar que ya el docente que se para no está hablando por hablar, sino que intenta desconectar con ese estudiante para que de verdad esa información llegue a esa transmisión del mensaje y pueda el estudiante entender lo que es la clase. Es lo que se quiere. Esa esencia hoy en día se mantiene. Lo decía la doctora Giovanna por este lado, el tema del contacto humano. Y bien rescato dos cosas importantes. Antes se veía el profesor muy lejano, completamente, tanto en primaria como a nivel de la universidad. Y dos, el tema de las calificaciones. Tú has dado algo en el punto y me lo tomo hasta personal. Porque a mí me dijeron que para surgir en la vida, para llegar a la carrera universitaria que yo quería, para llegar en este caso a optar por la mención que yo quería, yo tenía que llevar a la excelencia. Es decir, yo tenía que sacar un 19 o un 20 para poder entrar, por ejemplo, a la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día quizás esas exigencias ya no se dan. Y se habla desde muy pequeños, y lo digo con toda propiedad, por ejemplo, con un hijo ya tocando puertas a colegio, donde se habla más de las emociones que de las calificaciones. Del talento. Sí, Se totalmente. trabaja en el talento. Si soy bueno a lo mejor para las artes y no tanto para la ciencia, matemática, entonces me voy a enfocar es en el talento y dejo allí a un lado Mira, el resto. ¿Cómo lo están haciendo? Hay un profesor que se llama Rafael Vizquerra. Él es el presidente de la Sociedad de Investigación y Educación de las Emociones. Okay. Por supuesto, hoy día el campo educativo no es solamente enseñar lo que es conducente en matemática o a historia o a literatura, sino más bien va al tema de cómo ese estudiante percibe ese conocimiento. Pero cómo lo percibe está en un gran interrogante porque pasa por un contexto, pasa por unas emociones, pasa por mover la fibra. Por eso que es importante, es clave el maestro facilitador para que él se convierta en ese promotor del conocimiento. Totalmente. Y ese Rafael Vizquerra, el doctor Rafael Vizquerra, establece que es fundamental que en las escuelas y en las instituciones educativas se muevan al tema de las emociones. Si no mueves emociones, no estás haciendo nada. Nosotras estábamos conversando cuando tocamos este tema. Hablamos de la importancia de la salud mental de hoy en día en los estudiantes por el índice que hay de tantos suicidios, depresiones, en fin, cosas negativas que no quisiéramos que existan, pero que es una realidad. Entonces, ver cómo lo están manejando hoy en día la educación primaria y la educación universitaria en cuanto al tema de la inteligencia emocional. ¿Se está trabajando hoy en día en eso? Sí, como materia, no sé, ¿cómo lo están haciendo? Mira, y no solamente para alumnos, perdón. Sí. Eso tiene que ser integral. Claro, claro. O sea, en lo que a mí me atañe, a mí me preocupan mis profesores, Claro. porque son quienes van a tener el contacto con nuestros alumnos. Entonces, nos hemos enfocado en que el profesor se prepare, en darle herramientas al profesor para que enfrente estas situaciones, incluso con casos muy especiales y muy particulares también. Porque el docente, como en mi caso, yo no soy educadora, soy un profesional dedicado a la educación por cosas de la vida que amo y agradezco. Claro. Pero no tengo las herramientas que tiene un educador como tal. Entonces, como directora de una institución ya a nivel superior, no deja de importarme incluso los más jóvenes. ¿Y cómo ayudo a estos estudiantes? Ayudando a mis docentes, dándoles herramientas a ellos para que ellos se hagan más cercanos y tengan toda esta dinámica que requiere la juventud de hoy en día, que no tenían mis alumnos de hace 20 años. Totalmente. Correcto. Hace 20 años nos preocupábamos, era por una nota, lo que decías tú, porque el sistema educativo venezolano es céntrico en función a un resultado. Es decir, tú vales si tienes 20, no vales si tienes 10, vales menos si tienes 16, eres una persona. Por eso el concepto de eximido. Correcto. Antes, en mi época, yo eximía con 16, pero eximir automáticamente es un sistema mediocre. ¿Por qué? Porque te estás quitando la posibilidad a ese estudiante de obtener el 20. Lo estás conformando con un 16 y lo estás liberando de unas obligaciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la escuela,
y lo sentíamos. Acabamos de llegar a un viaje de España donde recorrimos 18 escuelas y 3 universidades que trabajan el tema educativo a nivel orgánico, es decir, como si fuese una persona, que la escuela es una persona, pero esa persona siente, esa persona pertenece a un contexto, esos estudiantes, esas familias pertenecen a otro contexto, y ellos saben que la atención de las familias es fundamental para lograr que ese estudiante pueda lograr sus competencias, que no solamente son las competencias educativas, cognitivas, áreas de bien. conocimiento, matemática, física, química, etcétera, etcétera. Se trata de que ese estudiante sea un promotor de entusiasmo, y por eso que el docente, como dice la doctora, es fundamental, es una pieza clave acá. Si el docente no está formado, si el docente, entendiendo que también tiene un contexto y que algunas veces no es el mejor, en el caso de Venezuela, bueno, hay que atenderlo, hay que formarlo. Siempre se habla, por ejemplo, voy a poner un paréntesis, el tema de la inclusión. Bueno, sí, todos los niños con necesidades especiales vamos a un aula integrada. Eso suena bellísimo, eso es bellísimo, pero a ese maestro tiene que formarlo. Claro. Así es. Tienes que formarlo. Esa es la universidad Si no también. lo formas, estás haciéndole un craso error Totalmente. al niño con necesidades especiales y al maestro, que se va a frustrar. Porque en educación los cambios no son de la noche a la mañana, son progresivos. Es decir, por eso es que yo le digo a un papá, Colón se ve en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, todo se ve Colón, porque es progresivo. Al final tú le vas metiendo a eso más contenido, pero ¿qué es lo que se logra? Que si el estudiante se llega a conectar con el proceso de colonización, estamos logrando las cosas, pero si no, no. Si les tocara resumir en este caso, ¿cuáles serían, por dar un ejemplo, las 2 características o 3 características que necesita el docente capacitarse para actitudes. estar en un aula de clases? ¿Cuáles? Obviamente, primero, el conocimiento en su área. Muy bien. O sea, que sea el mejor o que Muy bien. intente serlo. El conocimiento en su área. Segundo, que se deje aconsejar, que se adapte a la institución cuando se le permite a él también formarse en otras áreas, que tenga amplitud de mente. Claro, flexibilidad. Porque una persona que empezó a dar clases, como en mi caso, hace 29 años y mantengo el mismo sistema, realmente lo que estoy causando es un daño grandísimo. Claro, y hay que ver la parte generacional, doctora, Entonces, porque son una generación distinta educando a una generación con necesidades completamente Mira, distintas. Adriana, yo volví ahora, después de 10 años que no Claro. daba clase en la mañana, a dar clase en la mañana, pero lo pedí yo. Okay. Porque necesitaba un poco de, digo colágeno en Claro, broma, esa pero energía. energía. Y no sabes el bien que me ha hecho a mí, porque es que el educador da, pero es que el educador recibe muchísimo. Demasiado, más de lo que Total, da. más. Porque claro, yo le digo a mis alumnos, ustedes son 80 dándome, yo soy una sola dando. Entonces, es mucho más beneficioso de ellos hacia nosotros, pero nos obliga a prepararnos y nos hace conocer la realidad. A mí, como directora de una institución, me obliga a conocer a los pequeños de la mañana para conocer sus necesidades. Muy bien. Porque el público de la noche, en el caso de la educación superior, son personas ya más maduras, que ya vienen incluso habiendo trabajado, madres de familia. Hay otro target, digamos, y otras necesidades. Pero el joven de la mañana es el que a mí en este momento me está dando un poco más de preocupación. Y yo creo que es una generación que está sumamente claro lo que quiere y lo que no quiere. Siempre lo Exactamente. digo. O sea, cuando tú te enfrentas hoy en día a un salón universitario, es tan claro cuando uno puede ver quizás de 60 o 80 alumnos, 20 que te dicen esto no me gusta o esto sí me gusta, y lo peor del caso es que están sumamente decididos, ¿no? Sí. No sé si así pasa en primaria, pero, En secundaria, pero pues. ¿cuál sería quizás esas características que usted puede recomendar para las capacitaciones a los docentes, empezando por la raíz de todo? Mira, la primera pregunta que dejaste al aire de las características o ese perfil del docente del siglo XXI, por supuesto, tiene que ser una persona con pasión. Sí, Si no tiene pasión, que tengas que se quede en su casa durmiendo. voluntad, Eso, movimiento. La pasión es una condición que es viral. Sí. Tú lo, Así es, se tú lo- contagia. tú lo- se contagia. Lo segundo es el tema de que tiene que ser una persona culta. Y culta te pasa por la experticia, como dice la doctora, pero también pasa por tener conocimiento de diferentes ámbitos y áreas del conocimiento. Y luego tener la resiliencia necesaria para abordar o afrontar los desafíos. Totalmente. La segunda pregunta, que va al tema del formar. Nosotros desde el colegio hemos logrado un equipo de trabajo muy robusto porque hemos generado una política de formación permanente de nuestros docentes. Hoy día en el colegio hay 3 personas que están haciendo doctorado
hay gente que está haciendo maestría, hay personas que se acaban de recibir de licenciados siendo ya abogados, contadores, músicos profesionales que se pasaron al campo de la pedagogía, pero es algo que debe ser una política de la institución, porque si no, básicamente lo que estamos generando es el mismo, como Círculo. trasladando el ciclo vicioso, haciéndolo mucho más robusto. Tienes que romper eso como institución y darte cuenta que al final el que atiende al cliente, si lo vemos desde el punto de vista empresarial, el que atiende al cliente no necesariamente es el mejor. Y emocionalmente, si está comprimido, pero la ecuación es sumamente devastadora para nuestros niños, ¿no? Entonces, tiene que haber un docente con pasión, con vocación, con resiliencia, con mentalidad abierta, con ganas de trabajar, promotor y por interés por el conocimiento, pero tiene que haber una organización, una institución que sabe que debe lograrlo a través de un proyecto de formación permanente y darle al docente lo que verdad necesita. Temas de formación en psicología positiva, diplomados en emociones, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, metodologías de aprendizaje activas, porque si no, al final ese maestro se va a ver desnudo ante unos niños y ante unos jóvenes y ante unos adultos, digamos, jóvenes también, que demandan y que le van a decir, oye, mira, maestro, de verdad, ya lo que me estás diciendo, yo lo vi en vivo en Nueva York, o lo vi en Madrid, o lo vi en Caracas, y ese maestro no ha salido de su entorno local. Entonces, y eso no es peyorizante. Lo que sí es peyorizante es un maestro que se sienta mal porque tiene unas exigencias y unas necesidades que no puede atender. Claro. Porque la organización de cierta manera no lo ha asistido. Y eso es parte importante de lo que hay que verlo como un eje transformador. Sí. Y así, tal cual como lo dices, lo es. Y quedó clarísimo todas estas aptitudes que requieren nuestros docentes de hoy en día, no solamente para la educación del futuro, para la educación del presente. Yo recuerdo que mi hija en 4º grado estábamos hablando de todos los tipos de inteligencia, y cuando vio inteligencia emocional, mi emoción no era normal, cuando habló de cada una de las emociones, y que desde esa edad, si lo refuerzan año a año, este tema de inteligencia emocional, entienden que la rabia puede ser normal, pero que yo tengo que aprender a gestionarla, que el miedo es normal, pero debo aprender a gestionarla. ¡Wow! O sea, es un futuro de unos chamos de otro nivel, y eso es lo que queremos. Ahora bien, teniendo ya este punto de los docentes que son claves, listo, vamos a pasar al punto del rol de la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo lo ven a nivel universitario y cómo lo ven a nivel de educación básica? Vamos a comenzar con la universidad, porque creo que esto ha sido uno de los puntos álgidos. Además de esto, yo creo que temor para todos. Siempre hablamos de temor con la inteligencia artificial, pero hoy en día lo que vemos es abrazarlas y entender que es un mecanismo que ya se implanta, evidentemente, en la humanidad. Bueno, volvemos a la preparación del docente. Sí. Si el docente no conoce del tema, no lo va a poder aplicar. Claro. ¿Que le tenemos respeto? Sí, le tenemos respeto. Y no te voy a decir que es para todas las facultades iguales, porque en el caso de la universidad va a aplicar según la facultad. Ok. Por ejemplo, en comunicación social, que Mariale es profesora nuestra, que el profesor detecte el uso de esta tecnología, que no hay conectores, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial. Ya es algo que exige que el docente esté preparado en eso, porque no lo va a poder detectar. Entonces va a hacer que el alumno utilice herramientas mal usadas y que al final él no crezca como profesional, que es lo que a mí me interesa como universidad, es que el alumno salga formado. Nosotros estamos formando a nuestros docentes, pero el docente es el responsable del resultado final, que es la formación del alumno. Claro. Entonces, si tú no sabes utilizar la inteligencia artificial, es un problema. Entonces, ¿qué estamos tratando nosotros? De buscar herramientas para dárselas a nuestros docentes, para que ellos a su vez lo transmitan, este conocimiento a sus alumnos, utilizando una herramienta que puede ser maravillosa. Total. Maravillosa, pero puede ser nefasta. Claro, tienen que aprovechar los beneficios. No olvidemos que el alumno es este muchacho de hoy en día que todo lo quiere en 30 segundos. Es más, mucho, a lo mejor hasta en 3. La inmediatez. Entonces, la inmediatez a veces no te lleva a profundizar. Totalmente. Y cuando tú eres un profesional dedicado responsablemente a un área,
tú debes profundizar. Claro. Es lo que no debe pasar a nivel, me imagino, de educación básica. Tú tratas de formar un ciudadano integral, pero ya en la universidad yo tengo que exigir conocimientos específicos. Totalmente. Porque de tu ejercicio dependerá el éxito de una gestión. Total. Entonces ya tú eres responsable y asumes lo que tú estás haciendo como profesional. O sea, a mí me interesa el resultado final, que es el alumno ya profesional. ¿Cómo lo han Hoy implementado? en día, bueno, a través de a través de la universidad he aprendido algo y es que, a ver, por ejemplo, para comunicación social se hace tan cuesta arriba, porque, por ejemplo, antes a uno le mandaban a hacer, bueno, vamos a redactar una crónica o vamos a hacer un ensayo y ya tú a través del el ChatGPT o a través de inteligencia artificial puedes hacer un ensayo, 2 ensayos, 3 ensayos, los que seas. Y es difícil, obviamente, el nivel de plagio como tal, quizás ya no lo vamos a ver de un alumno a otro, pero sí podemos ver un plagio de la propia aplicación hacia ese trabajo. Y es un momento de poder identificar esas diferencias. Mi recomendación siempre es abocar a elevar el poder crítico del alumno, es decir, evitar ese tipo de trabajos para que el alumno pueda defenderse dentro del aula de clases o quizás a nivel de otras materias para poder minimizar eso. Este episodio está saliendo en el 2024, quizás en 5 años esta generación que viene primaria a la universidad le va a parecer la inteligencia artificial como lo que para nosotros hoy en día es Google, es decir, algo común y normal. Del Entonces, día a día. por eso digo, no lo podemos ver como con odio, sino amarlo, pero darle el uso importante que hay que darle. Pero ya en el colegio lo están utilizando, Víctor. Fíjate, acabo de colocar aquí Ajá. en Gemini, que es el portal de inteligencia artificial de Google, hazme un ensayo sobre la inteligencia artificial y el futuro, de 50 líneas. Listo. Ya está listo. Ya está listo. Y me pone las fuentes. Claro. Yo lo configuré para que me ponga las fuentes. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Yo creo que la tecnología, como decías tú, hay que abrazarla y entenderla. Pasa por un tema de formación y cultura. Profesor que no esté, a ver, formado con una mentalidad hacia las TICs, que nos pueda ayudar, bueno, evidentemente los alumnos lo van a arropar. Claro. Lo van a arropar porque el alumno quiere las cosas inmediatas y las quiere medio perfectas. Entonces, Le gusta usar la tecnología. por supuesto. Ahora, yo siempre he pensado con el tema de la inteligencia artificial, que además ya tiene 50 años en desarrollándose, por eso que ChatGPT se llama 1, 2, 3, 4 y 5, porque ellos han aprendido. Cada vez que el bot chat siente que aprendió lo suficiente, va a otra versión. Muy bien. Y esa la liberan. Es por ello que la inteligencia artificial siempre te va a dar una respuesta. Lo que no puede responderte qué día es hoy. Porque no puede hacerlo. Porque no está diseñada para eso. Pero si a nuestros estudiantes lo diseñamos y lo vamos involucrando con el prompt. ¿Qué es el prompt? La entrada o la pregunta. Entonces nosotros tenemos que irnos a Sócrates, allá atrás, no a mi hijo, sino a Sócrates, allá atrás, el filósofo, hace una cantidad de siglos atrás, y poder decir y empezar a generar un pensamiento crítico, científico, sobre el desarrollo, basado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Tú le vas a enseñar al alumno a hacer preguntas. Correcto. Ya no importa estos trabajos. Yo quiero que me hagas una investigación sobre el derecho romano 1, o dame una investigación sobre historia de la comunicación, porque aquí te lo hago ya una vez, te lo hago. Pero si tú le vas a decir, diséñame unas preguntas que puedan abordar cierto fundamento, y el estudiante dice, wow, yo voy a diseñar prompts para poder llegar a un conocimiento. Entonces le estás cambiando la carga de la prueba. Ahora tú le vas a decir al estudiante, mira, tu evaluación, te vas a leer esto, 2 páginas, hazme 3 preguntas sobre esto. Okay. Le cambia. La y eso tortilla. genera un pensamiento, por supuesto. Entonces, pero pensar. eso lo tiene que hacer un maestro con cierta formación, con cierta cultura, manejando las herramientas, no teniendo miedo a las herramientas, porque si le tiene miedo a las herramientas, por supuesto, el estudiante va a voltear la tortilla a su favor y a su interés. Entonces, yo sí creo, pero además, las organizaciones tienen que también invertir en tener plataformas. Nosotros desde el colegio tenemos Canva,
Canvas es una super plataforma que lo utilizan las universidades como Harvard, MIT, y ellos tienen también su trazabilidad. Hay un programa que se llama Turnitin, que usted mete cualquier trabajo de cualquier estudiante, de cualquier profesor, usted lo mete allí y sale las coincidencias. Y además de eso tiene un botón de IA. Usted le aplica el botón de IA y automáticamente dice, esto tiene una trazabilidad importante. Entonces, y te va diciendo los porcentajes. En Estados Unidos, los porcentajes para que un trabajo sea válido a nivel de probidad académica, estamos hablando del 2%. Si pasa de 2%, estás listo. No puedes... Víctor, vamos a recordar el nombre, por favor, de la aplicación para dejarlo aquí anclado para los educadores que quizás no lo conocen y que de alguna manera ya lo pueden poner en práctica. Google Classroom tiene. La que estoy hablando es Instructor Canva. Y el programa se llama Turnitin. Es no un se programa... puede confundir con Canva el de diseño. No, porque el otro es plural. Es Turnitin, y el Turnitin te genera toda esa trazabilidad. Nosotros en el colegio, todos los trabajos de bachillerato, no tanto si primaria, pasan por Canva. Todos. Okay. ¿Por qué? Porque en primaria, pues, el trabajo se hace en el salón. Entonces, de cierta manera, esas investigaciones sobre el Cristóbal Colón, olvídate, no van. Pero en bachillerato sí pasan todas por Canva y por Turnitin. Entonces, claro, automáticamente te da el porcentaje. Mira, y te dice de qué parte lo sacaste, en qué momento lo sacaste y todo esto. Wow. Y incluso te da la pregunta que le hiciste a la inteligencia artificial. Entonces, pero... Hay sus maneras. Hay sus maneras, por supuesto, de generar unos controles y de cierta manera que haya probidad, pero que también haya interés por el conocimiento. O sea, que hoy día el estudiante pueda entender que su proceso de aprendizaje, el 90% depende de él. Muy bien. El otro 10% depende. 3% de la familia, 3% del colegio y el 1% de Dios, por llamarlo de alguna manera. Factores externos. Factores externos, pero al final sí es importante entender que el estudiante tiene que moverse. Tiene que Muy ser bien. responsable Muy bien. de su educación. Y para eso hay que resaltar las fortalezas como del ser humano, esa fortaleza del conocimiento, de la curiosidad, de la excelencia. Hay que rescatarlas a nivel de todo. Claro. Y lo otro es importante, la probidad. O sea, no hay que generar autoengaño. Si usted, a mí me preocupa mucho, y eso lo hemos hablado en distintas escuelas, cuando veo las notas en el caso de primaria, no solamente de mi colegio, sino de otros colegios, oye, y cuando ves la cantidad de A, entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando allí? Eso, o la cantidad de 0,1 o la cantidad de 20, si hay tantas A en un salón, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Pues está sobreevaluando. Muy bien. Entonces, No lo había visto desde ese punto de vista. hay que entender sí, que los eso procesos falta de en la evaluación, claro, porque entonces ¿qué ocurre allí? Que tu proceso de evaluación no es el indicado. Muy bien. Entonces, hay que voltearse a ver qué pasa con los procesos de evaluación. Y, por ejemplo, cuando daba clases en la universidad, yo vamos a hacer una guerra de stickers. Como todo era por los medios alternativos, bueno, guerra de sticker. Guerra de sticker era un elemento histórico, conviértelo en un sticker. Desde, no sé, tú fuiste alumna mía, ¿verdad? Bueno, tú lo viviste. Nuestra productora Camila. Poníamos una cuenta regresiva y yo ponía, bueno, ahí viene 3, 2, 1, 0, empezó la guerra. Empezaba yo con un sticker. Y de ahí todos esos estudiantes pueden imaginar todavía los tengo en el teléfono. La cantidad de stickers que fue Gandhi, un pequeño párrafo, pero el trabajo creativo y el trabajo de investigación. Qué bonito. Qué bien eso, y además de esto se habla, de esas adecuaciones que son necesarias durante esta evolución y que además de esto, vivirlas desde primaria hasta el tema de la universidad, va a salir un profesional a todo dar o a todo nivel, como decimos en este programa. Pero a nivel universitario, ¿han habido cambios significativos? Y lo digo, es decir, con propiedad en el sentido de la universidad. Hoy en día en Venezuela ya muchas universidades hablan de poderse graduar en 4 años. Sí, ya estamos. El semestre va por trimestre. Pero además hay adecuaciones
propias dentro de cada materia. ¿Cómo ha sido esa evolución y ese proceso de adaptación? Bueno, fíjate, nosotros estamos ya, la Universidad de Santa María ya tiene la facultad desde 4 años. Este semestre acaba de empezar, digamos, el segundo, ya sobre la modalidad de los 4 años. ¿Qué se hizo? Por lo menos te puedo hablar de Derecho, que es una facultad que manejo porque trabajo con ella. Claro. Hicimos algo maravilloso, que se incluyeron materias que hoy en día son necesarias, como es la facilidad de negociación. La negociación no existía en Derecho. Y la negociación está ahora como una herramienta de solución de un conflicto de forma amistosa. No voy a un tribunal, aprendo a negociar. Eso es una gran novedad a nivel de, digamos, de malla curricular. Okay. Entonces se ha buscado, igual en otras carreras, adecuar un poco estos 4 años, no solamente en tiempo, porque yo te puedo dar, no porque tengamos 4 años tenemos menos calidad, tal vez tenemos 4 años, pero estamos optimizando. Más condensado todo. El contenido es más condensado, el contenido es más cercano al alumno, él tiene más tiempo para poderse dedicar a lo que tiene que hacer, que es investigar y formarse él, o sea, ayudarse él mismo también, como ustedes están hablando. A nivel de colegio, lo que explica el profesor es maravilloso, pero yo estoy muy clara que esa realidad de ese colegio no es la de todos los colegios. Claro. Entonces es un privilegio quien puede tener esa facilidad, pero a mí no me llegan todos los alumnos del manglar. Claro. Entonces nosotros como universidad también tenemos que tener un poco a poco y un piano a piano, a tener que ayudar a ese alumno que no trae esa formación que nosotros quisiéramos tener. Claro. Entonces ahí hay una realidad que no podemos tapar. Si te vas, hay universidades que ahora, incluso la católica, está estudiando la posibilidad de reducir a 3 años, porque cada vez tenemos menos estudiantes universitarios. Y eso es otra realidad que tenemos. Esa es otra que ver. realidad que A nivel de tenemos. realidad, que estás a nivel Estudiamos universitario. online. Hoy muchas personas, bien lo decíamos, hasta esta unión siempre salió de eso, de poder estudiar psicología, por ejemplo, a nivel online. Ya la gente quizás no quiere el tema presencial. ¿Cuáles siguen siendo las carreras universitarias más demandantes, por decirlo así, dentro de la Universidad de Santa María? Mira, nosotros tenemos como carreras ahora pioneras, digamos, en matrícula, que es la que tiene más estudiantes, comunicación social y farmacia. Fíjate, farmacia tiene un staff de estudiantes maravilloso. Qué bien. De hecho, en la universidad también en este momento está preparando a los profesores. Ahora incluso aprovecho para comentar también, estamos haciendo cursos de posgrado a nuestros profesores, doctorados en educación, ¿ok? En gerencia empresarial, porque en la medida que la universidad tenga profesores más preparados de más nivel, la universidad también sube su nivel. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, esa es la manera en que estamos tratando de nosotros buscar cómo hacemos que esta misma demanda sea para las otras facultades. Derecho ha mermado muchísimo porque la realidad fuera del país con una carrera de Derecho, yo que soy abogado sé que no es lo más fácil, Adriana, tú No también aplica, no aplica. debes saber, entonces estamos Que como volver a más estudiar. limitados, pero hay carreras como farmacia, por lo menos ingeniería, la misma fase, que es administración y contaduría y comunicación es la pionera. Okay. ¿Por qué? Porque el alumno tal vez hoy en día es mucho más comunicador que el de antes. Total. Y es una carrera mucho más motivadora porque permite lo que ustedes hablaban, de que el alumno desarrolle más su creatividad. Claro. Yo subo a ver los chicos de primer semestre de comunicación social y realmente me voy con el corazón feliz. Claro. O sea, porque noto con 18 años la capacidad de creatividad que tiene y también la capacidad que tienen nuestros profesores de sacar de Pero ellos sí, lo mejor. es una realidad estas carreras online que ya se está haciendo, que vienen un título avalado por universidad y desde pandemia todo lo que es estudio online llegó para quedarse. Entonces hay muchísimos, incluso doctorados, máster que se hacen online y que, bueno, aplica perfectamente. Adriana, Pero- te quiero interrumpir. Totalmente. Sí. Vamos a empezar los posgrados el 29 de marzo. ¿Por qué? La gente quiere que sea presencial. Claro, hay una La generación. gente quiere que sea presencial. Pero esta nueva generación no necesita lo presencial. Yo necesito lo presencial. Yo conecto con lo presencial. No, es que a los muchachos les gusta ir a su universidad. Claro, Yo creo no que lo también dudo. estamos como magnificando demasiado el online, que no quiero quitarle la importancia que tiene, Claro. ni quiero hacer ver los años que tengo. Claro. Pero sí quiero entender, porque lo veo. Yo soy un director que me la paso por los pasillos de la universidad. Yo no me encierro en una oficina porque quiero escuchar a los muchachos. Claro. Esta mañana lo hice cuando venía para acá. Un poco preguntándoles qué es lo que ellos pedían. Ninguno me dijo, no quiero venir a la universidad. Y es necesario Fíjate. este Los Bueno, es muchachos aman necesario. estar allí. Y además, Ellos aman tomándolo, estar tomándolo allí. desde un niño de 2 años y me El choco roce la mano social. acá con el doctor Pinzón, siempre nos dice, la manera de poder crecer un ser humano es socializando. Así La es. manera de poder Así dar es. esas primeras palabras y hablar muchísimo mejor es socializando. Así Entonces, es. evidentemente, sí, el online está presente y tenemos la bendición de poder Claro. formarnos así, pero nada mejor que ese roce y de poder
es hacerlo de manera presencial. Aquí hablamos de los 4 años y de todas esas diferencias que hay dentro de la carrera universitaria hoy en día y de cuáles son las más demandadas. Pero a nivel primario, ¿cuáles son esas materias o posiblemente extracurriculares que se están dando Que y antes que no se además daban? no se daban antes y que son recomendables para aquellos colegios que particularmente decía la doctora, no tienen ese beneficio, pero que posiblemente pueden tomar Podrían. como inspiración? Mira, una de las materias que ha sido no sé, un pilar en el colegio y que además inició en el colegio un proyecto de unos estudiantes del IESA, se llama se llama Finanzas va a tu escuela. Eso inició en el colegio, le dimos la oportunidad a este grupo de Caracas a iniciar la educación financiera. Bueno, eran los 40 niños del colegio y hoy día tienen 5.000 alrededor del mundo. Wow. Entonces, eso ha sido un pilar en el colegio, educación financiera. Qué bien. Lo hubiese querido Yo ver. también. Entonces, Lo necesitamos. y eso le da al estudiante la visión de poder entender que el dinero no es un recurso que puedes dilapidar, es un recurso que lo puedes optimizar. Y luego entender que depende de un contexto, etcétera, etcétera. Lo otro es el tema emocional. Es fundamental. Claro. Convertir eso en un tema emocional para poder lograr tener estudiantes sanos, convivencia sana y poder entender que el mundo se mueve hacia individuos que puedan ser viables en sociedad. Y lo otro es el tema que está ligado al desarrollo del pensamiento crítico. Si no tenemos pensamiento crítico y eso apunta al tema de la creatividad y poder entender que el mundo está lleno de problemas, pero va a depender de ti en aportar soluciones creativas en eso, al final de cuentas es lo que genera un estudiante con el perfil del siglo XXI. A mí me gusta muchísimo una práctica que hacen en el Colegio El Manglar, que son esos viajes de estudio, que aquí, como inspiración de otros colegios, no tienen que irse afuera, sino aquí ir a una cascada, ir a una cueva, ir a ese roce, no solamente con la naturaleza, es la experiencia, la independencia que generan, el compartir, es, bueno, maravillosos todos los beneficios como práctica, para el docente que va, para los estudiantes que tienen toda esa interacción. Sí, es un proyecto que no es el tema de poder salir del colegio, es un proyecto que aborda un problema filosófico, es el problema, es de llevar a un estudiante a su máxima expresión de la autonomía, porque al final él se tiene que vestir, se tiene que asear, tiene que tomar decisiones, es poder entender que el estudiante pertenece a algo, y ese algo es nuestro país, Venezuela, hemos salido afuera del país, pero lo importante es que haya sentido de pertenencia y que cuando hacemos los viajes internacionales no hay barreras, porque maneja un idioma y las barreras culturales no deberían ser. Entonces, hacia allá apunta la educación del siglo XXI, una educación ágil, una educación que invite al pensamiento crítico y, por supuesto, a tener relaciones sanas. Y nosotros queremos invitar a eso. La educación, para nosotros, este mundo de otro nivel es vital, es la clave. Y si podemos retomar esa presencialidad, como lo decía la doctora, es la invitación a hacer. En todo lo que quieran hacer hay que educarse, hay que prepararse, hay que buscar la excelencia en eso que estés pensando desarrollar o en un futuro, porque hay que visualizarnos primero para saber qué es lo que vamos a hacer. La primera inversión que debe Es la hacer todo educación. ser humano se llama educación, y educación para uno, para poder crecer, evolucionar y evidentemente para poder mantenerse también dentro de los roles o áreas que nos hemos desarrollado. Ya tenemos Gracias. que Sí, finalizar, yo pero un mensaje final, ¿sí? Ok, Nos da vamos. chance este mensaje final por el lado de la universidad para toda aquella audiencia que lo está viendo y además de estos docentes que en particular también la puedan estar observando. Bueno, simplemente que se prepare todo el que pueda, en el área que le guste, en la que quiera, pero que no deje nunca de estudiar. Se estudia hasta el día que uno cierra los ojos. Así Muy es. bien, así es. La educación es transformación. Sin eso no podemos lograr sociedades desarrolladas e individuos totalmente que tengan la capacidad de resiliencia para transformar el siglo XXI. Gracias, Víctor, Gracias a ti. gracias.
Joana, por ser parte de este mundo donde queremos girar, por sumar con sus talentos, con su oficio, con esa pasión y ese profesionalismo que los caracteriza, y por ser esos profesionales de nivel que nos encanta tener en nuestra ciudad y en nuestro país. Gracias. Gracias a ustedes. ambos por estar en este episodio y les recuerdo a toda nuestra audiencia que lo pueden compartir, pueden comentar y además de esto creo que queda para una segunda parte seguir hablando de la educación en Venezuela. Será hasta la próxima. Suscríbanse en el canal y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Hasta luego. Ideal que pusieran a 2 estudiantes también. Claro. ¿Qué sientes que necesitas? Búsquense, yo hice eso esta mañana. Muy bien. Yo le pregunté a ¿Cuál los es tu muchachos esta necesidad? mañana, ¿qué tú necesitas? Tú puedes creer que teniendo de primera mano, ¿Qué se me decir? quedaron viendo, no, profe, yo estoy bien.